Ese martes por la mañana, mientras tomaba mi café con leche y revisaba los mensajes de WhatsApp de mis amigas del grupo de caminata, escuché la llave girando en la cerradura de mi puerta principal. No esperaba a nadie. Daniel apareció como una tormenta, con esa cara que ponía cuando era niño y había roto algo importante. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 42 años que acababa de entrar a mi casa sin avisar, sin tocar, sin pedir permiso. ¿Dónde está el dinero de la venta de la finca de papá? Gritó desde la entrada, sin siquiera saludarme, sin preguntar cómo había dormido, sin esa sonrisa falsa que siempre me daba cuando necesitaba algo. Sus ojos tenían esa desesperación que reconocía muy bien, la misma que había visto cuando perdió el trabajo hace 3 años, cuando Cecilia quedó embarazada del segundo bebé que nunca llegó, cuando necesitaba que le prestara dinero para el enganche del carro. Dejé la taza sobre la mesa de mi pequeño comedor, ese espacio que había rediseñado después de que Roberto murió, con colores más claros y plantas que me daban vida cada mañana. Daniel se acercó con pasos pesados, como si mi casa fuera suya, como si tuviera derecho a irrumpir en mi tranquilidad matutina de esa manera. Yo me quedé sentada, observándolo, sintiendo que algo dentro de mí ya se había preparado para este momento. No sabía exactamente qué era, pero mi cuerpo entero se tensó con una calma extraña, como cuando uno sabe que va a llover antes de ver las nubes. Mamá, necesito que me digas dónde tienes guardado ese dinero, continuó, ahora más cerca, con las manos sudorosas y esa voz que intentaba sonar autoritaria pero que yo conocía demasiado bien. Era la voz de la necesidad disfrazada de exigencia. Era la voz de alguien que ya no me veía como su madre, sino como un obstáculo entre él y lo que creía que le pertenecía. Respiré profundo y lo miré directo a los ojos. Esos ojos que habían sido tan parecidos a los de Roberto cuando era pequeño, pero que ahora tenían una dureza que me dolía reconocer. Buenos días, Daniel, le dije con una voz que sonó más firme de lo que esperaba. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 68 años en las rodillas, pero manteniendo la espalda recta como me había enseñado mi madre. ¿De qué dinero me hablas? Su cara se transformó en una mueca de incredulidad, como si fuera imposible que yo no supiera exactamente a qué se refería. Mamá, no te hagas la que no sabes. Los $2 millones de la venta de la propiedad de papá. El terreno que vendiste el mes pasado. Ese dinero que tienes guardado quién sabe dónde mientras nosotros nos estamos ahogando en deudas. Ahí estaba. La primera mentira de muchas que sabía que vendrían. Daniel y Cecilia no se estaban ahogando en deudas. Vivían en un departamento bonito. Él tenía trabajo estable en la constructora, ella daba clases de inglés desde casa. Pero siempre había algo. Siempre necesitaban más. Siempre había una emergencia, un gasto inesperado, una oportunidad que no podían dejar pasar. El dinero está seguro, Daniel, le respondí mientras caminaba hacia la cocina. Necesitaba mover las manos, hacer algo mientras procesaba la agresividad con la que había llegado. Comencé a lavar mi taza, sintiendo el agua tibia entre mis dedos, tratando de mantener la calma que había cultivado en estos 2 años de viudez. Desde que papá murió, eres tú quien maneja todo ese dinero, ¿verdad? Esa pregunta me hizo detener el agua. Roberto había muerto hace 2 años y 3 meses exactamente. Había muerto después de 45 años de matrimonio, dejándome no solo con el dolor de su ausencia, sino también con la responsabilidad de manejar un patrimonio que habíamos construido juntos. La propiedad familiar, esa pequeña finca en las afueras de la ciudad donde habíamos pasado tantos fines de semana, donde Daniel había aprendido a andar en bicicleta, donde habíamos celebrado sus primeros cumpleaños. Sí, Daniel. Soy yo quien maneja ese dinero porque es lo que papá hubiera querido. Me giré para mirarlo de frente, secándome las manos con el trapo de cocina que había bordado el año pasado en mis clases de manualidades. Era un trapo sencillo, con flores pequeñas, pero me daba satisfacción usarlo. Me recordaba que todavía podía crear cosas bonitas con mis propias manos. En ese momento, escuchamos pasos en el pasillo. Tacones. Cecilia aparece en el marco de la puerta, con esa sonrisa que siempre me parecía demasiado perfecta, demasiado estudiada. Llevaba un vestido rojo que le quedaba ajustado y el cabello recién peinado. Se notaba que había ido al salón esa misma mañana. Buenos días, suegra, dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería algo importante. Daniel se giró hacia ella con una mirada de alivio, como si su llegada fuera el refuerzo que necesitaba para esta conversación. Cecilia se acercó y se colocó junto a él, formando un frente común contra mí.
Era un movimiento que había visto muchas veces en estos años de matrimonio. Cuando querían algo de mí, siempre llegaban juntos. Nunca uno solo. Siempre en equipo. Suegra, nosotros decidimos que esos 2 millones van a ser usados para comprar nuestra casa nueva, anunció Cecilia con una naturalidad que me dejó sin aliento. No era una petición. No era una conversación. Era una decisión ya tomada, comunicada como si yo fuera una empleada que debía cumplir órdenes. Me quedé ahí, de pie en mi propia cocina, mirando a mi hijo y a mi nuera, sintiendo como si el piso se moviera bajo mis pies. ¿Ustedes decidieron?, pregunté, y mi voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. ¿Cuándo decidieron eso? Daniel dio un paso hacia adelante, con esa actitud que había desarrollado en los últimos años, esa manera de hablarme como si fuera una niña que no entendía las cosas importantes de la vida. Mamá, ese dinero no te sirve para nada. Tú ya tienes tu casa, ya tienes todo lo que necesitas. Nosotros somos jóvenes, tenemos planes, queremos formar una familia más grande. Es lógico que ese dinero se use para algo productivo. Respiré profundo, sintiendo que algo dentro de mí comenzaba a endurecerse. No era enojo todavía. Era algo más profundo, más frío. Era la comprensión lenta y dolorosa de que mi propio hijo me estaba hablando como si yo fuera un obstáculo para su felicidad, como si mi existencia y mis decisiones fueran inconvenientes que él tenía derecho a resolver. Después de que Daniel y Cecilia se fueron con sus exigencias y sus decisiones ya tomadas, me quedé sentada en mi sala, mirando por la ventana hacia la calle donde los vecinos comenzaban sus rutinas matutinas. La señora Martínez sacaba a pasear a su perro pequeño, el señor López lavaba su carro como todos los martes, y la vida seguía su curso normal mientras yo procesaba lo que acababa de suceder en mi propia casa. Tomé mi teléfono celular, ese iPhone que había aprendido a usar mejor que muchas personas de mi edad, y abrí WhatsApp. Tenía varios mensajes sin leer del grupo de caminata, algunas fotos que habían compartido de la sesión de ejercicios de ayer, y un video gracioso que había enviado mi amiga Otilia. Pero no estaba de humor para responder. En su lugar, busqué el contacto de Otilia y le escribí directamente. ¿Puedes venir? Necesito hablar contigo. Otilia respondió inmediatamente con un ya voy para allá seguido de varios emojis de corazones. Esa mujer había sido mi salvación estos últimos 2 años. Nos habíamos conocido en el grupo de viudas de la parroquia, pero nuestra amistad había crecido mucho más allá de eso. Ella tenía 70 años, había perdido a su esposo 5 años atrás, y había reconstruido su vida de una manera que yo admiraba profundamente. Mientras esperaba a Otilia, me puse a revisar mis estados de cuenta bancarios en la aplicación del teléfono. Era algo que había aprendido a hacer religiosamente desde que Roberto murió. Ya no podía depender de nadie más para manejar mis finanzas. Los 2 millones de dólares de la venta de la finca estaban divididos en diferentes cuentas e inversiones, exactamente como me había aconsejado mi gestor financiero. No era dinero que estuviera ahí sin hacer nada, como había dicho Daniel. Era dinero que trabajaba para asegurar mi futuro. Roberto y yo habíamos comprado esa propiedad hace 20 años, cuando Daniel tenía 22 y acababa de graduarse de la universidad. La habíamos pagado poco a poco, con sacrificios, ahorrando cada dólar que podíamos. Roberto trabajaba turnos extra en la fábrica, yo daba clases particulares de costura en las tardes. Esa finca no era solo una inversión financiera. Era el resultado de décadas de trabajo conjunto, de sueños compartidos, de la visión que teníamos de dejarle algo seguro a nuestro hijo. Pero ahora me daba cuenta de que Daniel no veía esa historia. Para él, esos 2 millones eran simplemente dinero que estaba ahí, disponible, esperando a ser usado para sus propios sueños. No veía las noches que Roberto se había quedado despierto calculando pagos, no recordaba las veces que habíamos cancelado vacaciones para poder abonar a la hipoteca de la propiedad. Escuché el timbre y fui a abrir. Otilia estaba ahí con su sonrisa cálida y su bolsa grande llena de quién sabe qué cosas. Siempre cargaba esa bolsa como si fuera a salir de viaje. «Antonia, ¿qué pasó?», me preguntó mientras me abrazaba. Pude sentir el aroma de su perfume, algo floral que siempre me tranquilizaba. Le preparé café y nos sentamos en la sala. Le conté todo lo que había pasado esa mañana, desde la llegada agresiva de Daniel hasta la declaración fría de Cecilia sobre sus decisiones ya tomadas. Otilia me escuchó sin interrumpir, haciendo esos pequeños sonidos de comprensión que hacían las mujeres de nuestra generación cuando escuchábamos historias que reconocíamos demasiado bien. «Ay, Antonia,
me dijo cuando terminé de contarle todo. Eso no es nuevo. Los hijos siempre han creído que los padres existimos para resolverles la vida. Pero antes al menos tenían la decencia de pedírnoslo, no de exigírnoslo como si fuera su derecho. Otilia tenía razón. Ella había pasado por algo similar con su hijo menor, que había intentado convencerla de vender su casa para financiar un negocio que nunca funcionó. Pero Otilia había sido más firme que yo desde el principio. Había puesto límites claros y los había mantenido, aunque eso significara que su hijo ya no le hablara como antes. ¿Tú crees que estoy siendo egoísta?, le pregunté, sintiendo esa culpa que las madres cargamos desde que nuestros hijos nacen. ¿Debería ayudarlos con su casa? Otilia dejó su taza sobre la mesa y me miró con esos ojos que habían visto mucho de la vida. Antonia, tú trabajaste 40 años. Cuidaste a Roberto cuando estuvo enfermo. Criaste a Daniel, lo educaste, le pagaste la universidad. Ya hiciste tu parte. Ahora tienes derecho a vivir tu vida y a decidir qué hacer con tu dinero. Sus palabras me llegaron profundo porque sabía que tenía razón, pero también porque sabía que no era tan simple. El amor de madre no se apaga así nomás. La culpa tampoco. Durante toda mi vida adulta, mis decisiones habían estado determinadas por lo que era mejor para mi familia. Primero para Roberto y Daniel, después solo para Daniel cuando Roberto murió. ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión pensando únicamente en lo que yo quería? Otilia se quedó conmigo hasta la tarde. Almorzamos juntas, vimos un capítulo de nuestra telenovela favorita, y ella me ayudó a subir unas fotos nuevas a Facebook. Había aprendido a usar las redes sociales el año pasado, y me gustaba compartir momentos de mi vida diaria. Fotos de mis plantas, de las comidas que preparaba, de los lugares que visitaba con mis amigas. Era mi manera de mantenerme conectada con el mundo, de mostrar que seguía viva y activa. Cuando Otilia se fue, me quedé pensando en nuestra conversación. Revisé mi perfil de Facebook y vi las fotos que había subido la semana pasada de la reunión familiar por el cumpleaños de mi nieta. Daniel y Cecilia estaban ahí, sonriendo para la cámara, abrazándome como si fuéramos la familia perfecta. Pero ahora esas fotos me parecían diferentes. Me preguntaba cuántas de esas sonrisas habían sido genuinas y cuántas habían sido calculadas, pensando ya en el dinero que querían pedirme. Mi teléfono sonó con un mensaje de Daniel. Mamá, perdón por cómo llegué esta mañana. Pero necesitamos hablar seriamente sobre esto. Es importante para nuestro futuro. Leí el mensaje 3 veces antes de responder. Podía sentir la manipulación sutil en cada palabra. La disculpa que no era realmente una disculpa. La presión disfrazada de importancia familiar. La manera de hacerme sentir que si no accedía, estaría dañando su futuro. No respondí inmediatamente. En su lugar, fui a mi cuarto y saqué de mi cómoda la carpeta donde guardaba todos los documentos importantes. Los certificados de las inversiones, los estados de cuenta, los papeles de la venta de la propiedad. Todo estaba ahí, organizado y actualizado. Era mi seguridad, mi tranquilidad, la garantía de que podía mantener mi independencia sin ser una carga para nadie. Esa noche, mientras cenaba sola como había hecho durante los últimos 2 años, me di cuenta de que algo había cambiado en mí después de la visita de la mañana. No era solo enojo lo que sentía. Era una especie de despertar, una claridad nueva sobre la dinámica que se había establecido entre Daniel, Cecilia y yo desde que Roberto murió. Habían comenzado a verme como una administradora de recursos, no como una persona con sus propios sueños y necesidades. Y lo más doloroso era reconocer que yo había permitido que esa dinámica se estableciera, siendo siempre disponible, siempre dispuesta a ayudar, siempre poniendo sus necesidades antes que las mías. Los siguientes días después de la confrontación inicial fueron una escalada sutil pero constante de presión emocional. Daniel no volvió a gritar ni a irrumpir en mi casa, pero comenzó una campaña de mensajes, llamadas y visitas aparentemente casuales que tenían un solo propósito: hacerme sentir culpable por no entregarles inmediatamente el dinero que consideraban suyo. El jueves por la tarde, mientras regresaba de mi clase de aquaeróbicos en el club deportivo, encontré a Cecilia esperándome en la puerta de mi casa. Estaba sentada en los escalones, con una expresión de tristeza que parecía ensayada. «Suegra, ¿podemos hablar?», me dijo con una voz suave que contrastaba completamente con la actitud autoritaria que había mostrado días atrás. La invité a pasar y le ofrecí agua. Se sentó en mi sofá beige,
el mismo donde Roberto solía ver las noticias todas las noches, y comenzó su historia. Daniel y yo hemos estado viendo casas, me dijo, sacando su teléfono para mostrarme fotos. Encontramos una perfecta para nosotros, con 3 habitaciones, jardín pequeño, perfecta para cuando tengamos hijos. Pero necesitamos actuar rápido porque hay otros interesados. Miré las fotos en su teléfono. Era una casa bonita, sin duda, en un fraccionamiento nuevo con calles limpias y áreas verdes. Pero mientras veía las imágenes, no podía dejar de pensar en el cálculo detrás de esta visita. Cecilia había venido sola, sin Daniel, usando un tono completamente diferente al de días anteriores. Era una estrategia clara. Si la agresividad no funcionaba, probarían con la súplica emocional. Es hermosa, Cecilia, le dije devolviéndole el teléfono. ¿Cuánto cuesta? $200,000, respondió rápidamente. Con el dinero de la finca de papá Roberto, podríamos pagar la mitad de contado y financiar el resto. Sería una inversión excelente, suegra. Una propiedad que va a crecer en valor. Ahí estaba de nuevo. La manera en que se referían al dinero como el dinero de la finca de papá Roberto, como si yo fuera simplemente una intermediaria temporal que debía distribuir la herencia según sus planes. Como si Roberto hubiera muerto ayer y no hace más de 2 años, tiempo suficiente para que yo hubiera tenido que aprender a manejar mi propia vida y mis propias finanzas. Cecilia, ese dinero no está simplemente guardado esperando a ser gastado, le expliqué con paciencia. Está invertido, genera intereses. Es mi seguridad para los años que me quedan de vida. No puedo simplemente sacarlo sin consecuencias financieras. Pero suegra, tú ya tienes tu casa, ya tienes todo lo que necesitas, me respondió, y en su voz comenzaba a filtrarse un tono de impaciencia que trataba de disimular. Nosotros somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante. Ese dinero nos serviría mucho más que a ti. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. No por la lógica detrás de ella, sino por la frialdad con la que reducía mi existencia a algo que ya había cumplido su propósito. Como si a los 68 años ya no tuviera derecho a tener planes, sueños o necesidades. Como si mi función fuera simplemente esperar la muerte mientras facilitaba la vida de las generaciones más jóvenes. Cecilia se quedó 1 hora más, mostrándome calculadoras de hipotecas en su teléfono, hablándome de los beneficios de invertir en bienes raíces, haciendo comentarios sobre lo sola que me veía últimamente y lo bien que me haría saber que había contribuido a la felicidad de su familia. Cuando finalmente se fue, me quedé agotada. No física, sino emocionalmente drenada por tener que defenderme constantemente de su lógica manipuladora. Esa noche, Daniel me llamó por teléfono. Su voz sonaba diferente, más calmada pero con un trasfondo de urgencia que reconocía muy bien. Mamá, Cecilia me dijo que hablaron sobre la casa. Escucha, encontré una manera de hacer esto más fácil para ti. No necesitas sacar todo el dinero de una vez. Podemos hacer un préstamo familiar. Tú nos prestas los 200,000 para el enganche, y nosotros te pagamos con intereses durante 10 años. Era inteligente, tenía que admitirlo. La propuesta sonaba razonable, casi como un favor que me estaba haciendo al ofrecerme intereses por mi propio dinero. Pero yo había vivido lo suficiente para saber que los préstamos familiares rara vez funcionaban como se planeaban. Había visto demasiadas amistades destruidas, demasiadas familias rotas por dinero prestado que nunca se devolvía. Daniel, yo no soy un banco, le dije. Si ustedes quieren comprar una casa, pueden ir a un banco y pedir un préstamo como cualquier pareja joven. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, su voz tenía una dureza que me asustó. Mamá, los bancos nos están pidiendo tasas de interés altísimas. Además, tú sabes que papá hubiera querido que ese dinero se usara para ayudar a la familia. ¿No te parece que estás siendo un poco egoísta? Ahí estaba la palabra que había estado esperando. Egoísta. La palabra que usan los hijos para hacer que las madres se sientan culpables por poner límites. La palabra que había escuchado en boca de tantas amigas cuando me contaban historias similares. Era el último recurso, la manipulación emocional más efectiva para una mujer de mi generación, criada para poner siempre a la familia antes que a sí misma. Roberto está muerto, Daniel, le respondí, y mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Roberto no puede querer nada. Yo soy la que está viva, y yo soy la que debe decidir qué hacer con el dinero que ahora es mío. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, y me quedé ahí,
temblando, no de miedo sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Era poder. El poder de decir no. El poder de defender mis propias decisiones. El poder de no tener que justificar cada aspecto de mi vida ante mi hijo adulto. Durante el fin de semana, los mensajes y llamadas continuaron. A veces era Daniel, a veces Cecilia, a veces los dos en llamada de conferencia para que yo pudiera escuchar cómo se apoyaban mutuamente en sus argumentos. Hablaban de oportunidades perdidas, de tasas de interés que subían, de otros compradores interesados en la casa perfecta que habían encontrado. Creaban una sensación de urgencia artificial, como vendedores presionando para cerrar una venta. El sábado por la noche, después de otra llamada de 40 minutos donde Daniel me explicaba por tercera vez los beneficios fiscales de ayudar a la familia, tomé una decisión. Abrí mi laptop, esa computadora que había aprendido a usar durante la pandemia para mantenerme conectada con mis amigas, y comencé a buscar información sobre manipulación emocional familiar. Lo que encontré me dejó helada. Artículo tras artículo describía exactamente lo que estaba viviendo. El patrón era tan común que tenía nombre: abuso financiero familiar. Las tácticas eran siempre las mismas: crear urgencia artificial, apelar a la culpa, usar el amor familiar como palanca, hacer que la víctima sienta que está siendo egoísta por proteger sus propios recursos. Esa noche no pude dormir. No por ansiedad, sino por una claridad nueva que me mantenía despierta. Por primera vez en semanas, veía la situación completa con objetividad. Daniel y Cecilia no me estaban pidiendo ayuda. Me estaban manipulando para que financiara su estilo de vida. Y yo, con mi amor de madre y mi necesidad de mantener la paz familiar, había estado permitiendo que esa manipulación funcionara. El lunes por la mañana llegó el golpe que cambió todo. Estaba en mi cocina preparando el desayuno cuando sonó mi teléfono. Era una llamada del banco, específicamente de la señorita García, mi ejecutiva de cuenta que siempre había sido muy amable conmigo desde que comencé a manejar mis propias finanzas. Señora Gutiérrez, la llamo porque detectamos algunas transacciones inusuales en su cuenta de ahorros principal, me dijo con una voz que sonaba preocupada. ¿Usted autorizó una transferencia de $50,000 el viernes pasado? Me quedé helada. $50,000. Viernes pasado. Yo no había hecho ninguna transferencia el viernes pasado. Había estado en mi clase de manualidades toda la tarde, después había ido al supermercado, y por la noche había cenado tranquila en mi casa viendo una película. No, señorita García. Yo no autoricé ninguna transferencia, le respondí, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Puede decirme hacia dónde se hizo esa transferencia? Hubo una pausa mientras ella revisaba la información en su sistema. La transferencia se hizo a una cuenta a nombre de Daniel Gutiérrez. Aparece como una transferencia autorizada electrónicamente, con su clave de acceso digital. El mundo se movió bajo mis pies. Daniel había usado mi clave de acceso para transferirse $50,000 de mi cuenta. Mi propio hijo había entrado a mi dinero sin mi permiso, había violado mi confianza de la manera más brutal posible. Y lo había hecho mientras me llamaba por teléfono para convencerme de prestarle dinero, mientras Cecilia venía a mi casa a mostrarme fotos de la casa que querían comprar. Señorita García, eso es un robo, le dije, y mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Mi hijo no tenía autorización para hacer esa transferencia. Necesito que congelen mi cuenta inmediatamente y que iniciemos el proceso para recuperar ese dinero. Por supuesto, señora Gutiérrez. Voy a congelar todas sus cuentas ahora mismo y voy a generar un reporte de fraude. ¿Puede venir al banco esta tarde para que firmemos los documentos necesarios? Colgué el teléfono y me quedé ahí, de pie en mi cocina, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Daniel había robado $50,000 de mi cuenta. No había sido un error, no había sido una emergencia, había sido un robo calculado y premeditado. Mientras me hablaba de préstamos familiares y oportunidades de inversión, ya había tomado el dinero sin mi consentimiento. Me senté en mi comedor y traté de recordar cuándo había podido obtener mi clave de acceso. Entonces lo recordé. Hace 2 meses, cuando tuve gripe y Daniel había venido a cuidarme, me había ayudado a pagar algunas facturas por internet porque yo me sentía muy mal para levantarme. Le había dado mi clave temporalmente, confiando en que era mi hijo, confiando en que jamás abusaría de esa información. Pero no solo había abusado de ella. La había guardado, había esperado el momento oportuno, y había usado mi propia confianza para robarme.
Y lo más doloroso era darme cuenta de que toda la campaña de presión de las últimas semanas había sido una pantalla para distraerme mientras él ya había tomado la decisión de tomar mi dinero por la fuerza. Llamé a Otilia inmediatamente. Mi voz estaba tan alterada que ella no entendió nada al principio. Otilia, Daniel me robó $50,000 de mi cuenta bancaria, le dije, y al decirlo en voz alta se volvió más real, más doloroso. ¿Qué? Antonia, ¿estás segura? ¿Cómo es posible? Le conté todo lo que había descubierto, cómo había usado mi clave de acceso, cómo toda la presión para el préstamo familiar había sido una mentira para cubrirse las espaldas. Otilia escuchó en silencio, y cuando terminé, su voz sonaba furiosa. Antonia, eso es un delito. No importa que sea tu hijo. Robó tu dinero sin tu autorización. Tienes que denunciarlo. Pero Otilia, es mi hijo, le dije, sintiendo como la culpa y el dolor luchaban en mi pecho. Si lo denuncio, su vida se va a arruinar. Va a tener antecedentes penales. Va a perder su trabajo. Antonia, escúchame bien, me dijo Otilia con esa voz firme que usaba cuando quería que prestara atención completa. Él no pensó en ti cuando robó tu dinero. No pensó en las consecuencias para ti, en tu seguridad, en tu tranquilidad. ¿Por qué tú tienes que protegerlo de las consecuencias de sus propias acciones? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo. Tenía razón. Yo estaba más preocupada por proteger a Daniel de las consecuencias de su robo que por protegerme a mí misma de ser robada por mi propio hijo. Era la dinámica tóxica de toda mi vida, sacrificar mi bienestar para proteger a mi familia, incluso cuando mi familia me estaba lastimando. Esa tarde fui al banco con Otilia. La señorita García nos recibió en una oficina privada y me explicó todo el proceso. Para recuperar el dinero, tendría que presentar una denuncia formal por fraude. El banco colaboraría con las autoridades, proporcionaría toda la evidencia electrónica y habría una investigación completa. ¿Entiende usted, señora Gutiérrez, que esto probablemente resulte en cargos criminales contra la persona que hizo la transferencia no autorizada? Me preguntó la señorita García. Sí, lo entiendo, respondí, aunque mi voz temblaba. Es mi hijo, pero lo que hizo está mal. Necesito recuperar mi dinero. Firmé todos los documentos necesarios, cambié todas mis claves de acceso y establecí medidas de seguridad adicionales en todas mis cuentas. Cuando salimos del banco, me sentía agotada pero también extrañamente liberada. Por primera vez en semanas, había tomado acción para protegerme en lugar de proteger a quien me estaba lastimando. Esa noche, Daniel me llamó como si nada hubiera pasado. Su voz sonaba casual, relajada, completamente diferente a la urgencia desesperada de las llamadas anteriores. Mamá, ¿cómo estás? Solo quería saber si habías pensado más en lo que hablamos sobre la casa. La frialdad en su voz me confirmó que sabía exactamente lo que había hecho. No había remordimiento, no había culpa, solo la actuación de un hijo preocupado por su madre. Era como si el robo de $50,000 hubiera sido algo completamente normal, algo que tenía derecho a hacer. Daniel, necesitamos hablar, le dije. ¿Puedes venir mañana por la tarde? Claro. Mamá, ¿todo bien? Todo va a estar bien, le respondí, y por primera vez en semanas, realmente lo creía. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en la mujer que había sido hace una semana y la mujer que era ahora. Una semana atrás, había estado dispuesta a sentirme culpable por no entregarles mi dinero inmediatamente. Ahora sabía que mi hijo era capaz de robarme y mentirme sin ningún remordimiento. El dolor era intenso, pero también había una claridad nueva que no había sentido en mucho tiempo. Mañana tendría la conversación más difícil de mi vida con Daniel. Pero por primera vez, iba a ser una conversación donde yo tendría el control, donde yo sabría exactamente lo que había pasado, y donde las consecuencias de sus acciones finalmente le pertenecerían a él, no a mí. El martes por la tarde, mientras esperaba que Daniel llegara para nuestra conversación, preparé todo con una precisión que me sorprendió a mí misma. Había impreso los estados de cuenta del banco, los documentos de la denuncia por fraude, y había preparado una lista de preguntas que quería hacerle. No iba a ser una confrontación emocional. Iba a ser una presentación de hechos, clara y directa. También había hecho algo que nunca antes había considerado. Contacté a la licenciada Morales, una abogada especializada en derecho familiar que me había recomendado Otilia. Habíamos tenido una consulta telefónica esa mañana,
y ella me había explicado exactamente cuáles eran mis derechos y opciones legales. No solo para el robo, sino para proteger el resto de mi patrimonio de futuras manipulaciones. Daniel llegó puntual, a las 3 de la tarde como habíamos acordado. Venía solo, sin Cecilia, y su actitud era completamente diferente a las visitas anteriores. No había agresividad ni urgencia. Parecía relajado, casi satisfecho, como si hubiera resuelto algún problema importante. Me saludó con un beso en la mejilla y se sentó en el sofá como si fuera una visita social normal. ¿Cómo has estado, mamá?, me preguntó, con esa sonrisa que conocía tan bien pero que ahora me parecía calculada. ¿Te ves bien? ¿Ya pensaste en lo que hablamos sobre ayudarnos con la casa? Su capacidad para actuar como si nada hubiera pasado me dejó helada. Ahí estaba, sentado en mi sala, preguntándome sobre un préstamo mientras había robado $50,000 de mi cuenta solo 4 días atrás. La frialdad de su actuación me confirmó que esto no había sido un impulso desesperado. Había sido un plan calculado. Daniel, antes de hablar de cualquier préstamo, necesito preguntarte algo, le dije, manteniendo mi voz calmada. ¿Tú hiciste alguna transferencia de mi cuenta bancaria la semana pasada? Vi cómo su cara cambió sutilmente. No fue una expresión de sorpresa o confusión. Fue el cambio casi imperceptible de alguien que había sido descubierto pero que ya tenía preparada su respuesta. Mamá, ¿de qué hablas? Yo no tengo acceso a tus cuentas bancarias. Era mentira, y ambos lo sabíamos. Pero la facilidad con la que me mintió directamente a la cara me mostró algo sobre mi hijo que no había querido ver antes. Daniel no solo era capaz de robarme. Era capaz de mirarme a los ojos y mentirme sin el menor signo de remordimiento. Saqué los documentos del banco y los puse sobre la mesa de centro, entre nosotros. Daniel, el viernes pasado se hizo una transferencia de $50,000 de mi cuenta de ahorros a tu cuenta personal. Aquí están los registros del banco con todos los detalles, hora, fecha y el código de autorización que se usó. Daniel miró los documentos, y por primera vez en toda la conversación, su máscara de tranquilidad se resquebrajó ligeramente. Pero en lugar de admitir lo que había hecho, atacó. Mamá, ¿me estás acusando de robo? ¿En serio vas a creer más en el banco que en tu propio hijo? La pregunta me dolió, pero ya no iba a dejar que el dolor me impidiera ver la realidad. Daniel, estos no son malentendidos bancarios. Esta es evidencia clara de que alguien usó mi clave de acceso personal para transferir mi dinero sin mi autorización. Y esa persona fuiste tú. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por mi sala, con esa agitación que mostraba cuando se sentía acorralado. Está bien, me dijo finalmente, como si me estuviera haciendo un favor al admitir la verdad. Sí, tomé el dinero. Pero no es robo, mamá. Soy tu hijo. Ese dinero eventualmente va a ser mío de todas formas. Solo lo tomé prestado adelantado. Esa justificación me dejó sin aliento. No había remordimiento, no había disculpa, solo una lógica retorcida que convertía el robo en un préstamo anticipado. Como si mi muerte fuera tan inminente e inevitable que él ya tenía derecho a administrar mi herencia. Daniel, yo no estoy muerta, le dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Ese dinero es mío mientras yo esté viva. Tú no tienes derecho a tomarlo sin mi permiso, no importa lo que creas que vas a heredar algún día. Pero mamá, necesitábamos ese dinero para el enganche de la casa, me respondió, como si eso fuera justificación suficiente. Los bancos nos estaban pidiendo tasas altísimas. Esta era la única manera de asegurar la propiedad que queremos. Ahí estaba la verdad completa. No había emergencia médica, no había crisis financiera, no había urgencia real. Habían querido una casa específica, no habían querido pagar las tasas de interés que les ofrecían los bancos, y habían decidido que era más fácil robar mi dinero que ajustar sus expectativas a sus posibilidades reales. Daniel, siéntate, le dije con una firmeza que me sorprendió. Tenemos que hablar sobre las consecuencias de lo que hiciste. ¿Consecuencias? ¿De qué hablas, mamá? Solo tomé dinero que de todas formas es de la familia. Saqué los otros documentos que había preparado. La denuncia por fraude que había presentado en el banco, la información sobre la investigación criminal que se había iniciado y los consejos legales que había recibido de la licenciada Morales. Daniel, lo que hiciste se llama fraude bancario. Es un delito federal. Yo ya presenté una denuncia formal,
y las autoridades van a investigar esta transferencia no autorizada. Su cara se transformó completamente. La actuación de hijo preocupado desapareció y fue reemplazada por algo que nunca había visto en él: pánico real. ¿Presentaste una denuncia? ¿Contra mí? ¿Tu propio hijo? Daniel, tú robaste $50,000 de mi cuenta bancaria, le dije, manteniendo mi voz calmada aunque mi corazón latía como loco. No importa que seas mi hijo. Un robo es un robo. Se sentó de nuevo, pero ahora su postura era completamente diferente. Ya no era el hijo relajado que había llegado a pedirme más dinero. Era un hombre que acababa de darse cuenta de que sus acciones tenían consecuencias reales. Mamá, no puedes hacer esto. Si tengo antecedentes criminales, voy a perder mi trabajo. Mi vida se va a arruinar. Daniel, tú tomaste esa decisión cuando decidiste robar mi dinero, le respondí. Yo no arruiné tu vida. Tú tomaste decisiones que pueden arruinar tu vida. Pero mamá, soy tu hijo. Tienes que protegerme. Puedes retirar la denuncia. Podemos decir que fue un malentendido. Ahí estaba de nuevo la manipulación, pero ahora sonaba desesperada en lugar de calculada. Quería que yo lo protegiera de las consecuencias de haberme robado. Quería que yo mintiera a las autoridades para salvar su reputación después de que él había violado mi confianza de la manera más brutal posible. Daniel, durante 30 años te protegí de las consecuencias de tus malas decisiones, le dije, recordando todas las veces que había pagado sus deudas, cubierto sus errores, justificado sus fracasos ante otros. Esta vez no. Esta vez vas a enfrentar las consecuencias de lo que hiciste. Me levanté y fui hacia la puerta principal. Creo que es mejor que te vayas ahora. Cuando estés listo para devolverme mi dinero y para tener una conversación honesta sobre lo que pasó, puedes llamarme. Mamá, no puedes hacer esto, me gritó desde el sofá. Soy tu familia. Tienes que ayudarme. Daniel, tú decidiste dejar de tratarme como familia cuando decidiste robarme, le respondí, abriendo la puerta. La familia no se roba entre sí. Salió de mi casa con esa mezcla de rabia y pánico que mostraba cuando las cosas no salían como él esperaba. Cuando cerré la puerta detrás de él, me quedé ahí unos minutos, respirando profundo, sintiendo una mezcla extraña de dolor y alivio. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis propios límites por encima de mi instinto maternal de proteger a mi hijo. Dolía profundamente, pero también me daba una sensación de poder y dignidad que no había sentido en décadas. No tuve que esperar mucho para ver las consecuencias de mi decisión de mantenerme firme. Esa misma noche, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero fue Cecilia, con una voz que alternaba entre súplica desesperada y acusación directa. Suegra, no puedo creer que haya denunciado a Daniel. ¿Cómo puede hacer eso a su propio hijo? Estamos desesperados. Si Daniel tiene antecedentes criminales, perdemos todo. Después llamó mi cuñada Teresa, la hermana de Roberto, con quien había mantenido una relación cordial pero distante desde que él murió. Antonia, Daniel me contó lo que pasó. Creo que estás exagerando. Son problemas de familia, no necesitas involucrar a las autoridades. Roberto no hubiera querido esto. Esa noche recibí 12 llamadas. Familiares lejanos que no me habían hablado en meses, amigos de Daniel que apenas conocía, incluso la madrina de su boda que vivía en otro estado. Todos con el mismo mensaje. Estaba siendo demasiado dura, estaba destruyendo a la familia, estaba reaccionando de manera exagerada por un malentendido. La campaña de presión era tan coordinada que me di cuenta de que Daniel y Cecilia habían construido una narrativa completamente diferente de lo que había pasado. En su versión, yo era una madre anciana confundida que había malinterpretado una transferencia familiar normal. Ellos eran las víctimas de mi incomprensión y mi crueldad. Pero la llamada que más me dolió llegó el miércoles por la mañana. Era mi nieta Sofía, la hija de Daniel, de 17 años. Abuela, papá dice que lo vas a meter a la cárcel, me dijo con voz quebrada. Dice que ya no vamos a poder ser una familia normal. ¿Por qué estás haciendo esto? Escuchar a Sofía defendiendo a su padre sin conocer la verdad me partió el corazón. Daniel había involucrado a su propia hija en la manipulación, convirtiéndola en otra herramienta para presionarme. Era la táctica más baja que había usado hasta ahora, pero también la más reveladora de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para evitar las consecuencias de sus acciones. Sofía, mi amor, le dije, tratando de mantener mi voz suave a pesar del dolor que sentía.
Tu papá hizo algo que estuvo muy mal. Tomó dinero mío sin mi permiso. Eso no es legal, sin importar quién lo haga. Pero abuela, papá dice que ese dinero era de la familia de todas formas. Mi nieta había crecido escuchando la misma lógica retorcida que Daniel usaba para justificar sus acciones. Para ella, yo era la abuela egoísta que se negaba a ayudar a la familia. Era doloroso darse cuenta de cómo Daniel había envenenado incluso la relación con mi nieta. El jueves por la tarde, mientras estaba en el supermercado comprando verduras para la semana, me encontré con María Elena, una vecina que conocía desde hace años. Antonia, escuché lo que pasó con Daniel, me dijo con esa voz de falsa preocupación que usaba la gente cuando quería chismear. ¿Es verdad que lo denunciaste por robar dinero? Me di cuenta de que Daniel y Cecilia no solo habían contactado a la familia. Habían esparcido su versión de los hechos por todo el vecindario. Yo me había convertido en el tema de conversación de las comadres locales, pintada como la madre cruel que había traicionado a su propio hijo. Sí, María Elena, es verdad, le respondí sin bajar la voz. Daniel tomó $50,000 de mi cuenta bancaria sin mi autorización. Eso se llama robo, sin importar los vínculos familiares. Pero Antonia, es tu hijo. Seguramente pueden resolver esto en familia. Ahí estaba de nuevo. La presión social para que tolerara el abuso porque venía de un familiar. La expectativa de que las madres debíamos sacrificar nuestra dignidad y nuestros derechos para mantener la apariencia de armonía familiar. María Elena, si un extraño hubiera robado $50,000 de mi cuenta, ¿me dirías que no lo denunciara? Le pregunté directamente. Bueno, no, pero eso es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Porque cuando te roba tu propio hijo duele menos? ¿Porque el dinero robado por familia vale menos? María Elena no supo qué responder. Se despidió rápidamente y se alejó, probablemente para contarles a otras vecinas que me había vuelto amargada y desagradable en mi vejez. Esa noche, cuando llegué a casa después de mi clase de aquaeróbicos, encontré a Cecilia esperándome otra vez en mi puerta. Pero esta vez no estaba sola. Había traído a Sofía con ella. La estrategia era obvia, usar a mi nieta como escudo emocional para una conversación que sabía que iba a ser difícil. Suegra, necesitamos hablar, me dijo Cecilia mientras Sofía me abrazaba. Trajimos a Sofía porque queremos resolver esto en familia, como debe ser. Invité a pasar a mi nieta, pero le dije a Cecilia que podíamos hablar afuera. No iba a permitir que usara a Sofía como audiencia para otra sesión de manipulación emocional. Cecilia aceptó a regañadientes, y nos sentamos en las sillas del pequeño porche de mi casa. Suegra, usted no entiende lo que está haciendo, comenzó Cecilia con una voz que trataba de sonar razonable. Daniel está desesperado. No ha dormido en 3 días. Está pensando en renunciar a su trabajo antes de que lo corran por tener antecedentes criminales. Cecilia, Daniel tomó $50,000 de mi dinero sin mi permiso, le respondí. Si está desesperado, es porque sabe que lo que hizo estuvo mal. Pero suegra, usted puede retirar la denuncia. Puede decir que fue un malentendido. Podemos devolver el dinero. Ah, ahí estaba. Después de una semana de justificar el robo como un derecho familiar, finalmente admitían que el dinero debía ser devuelto. Pero solo ahora que las consecuencias legales se habían vuelto reales. Cecilia, hace una semana Daniel me dijo que había tomado el dinero porque de todas formas era suyo. Ahora me dice que puede devolverlo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para resolver esto, me respondió, evitando mi pregunta directa. ¿Incluyendo reconocer que lo que hicieron estuvo mal? Hubo un silencio largo. Cecilia miró hacia adentro de mi casa, donde Sofía estaba sentada en mi sofá viendo televisión, ajena a la conversación que estábamos teniendo sobre el futuro de su familia. Suegra, si usted retira la denuncia, Daniel va a devolver todo el dinero y nunca va a volver a tocar sus cuentas, me dijo finalmente. ¿Y qué garantía tengo de eso? ¿La misma confianza que violó cuando usó mi clave de acceso para robarme? Cecilia no tenía respuesta para eso. Después de otros 20 minutos de conversación circular, donde ella trataba de convencerme de que proteger a Daniel era mi responsabilidad maternal, se llevó a Sofía y se fue. Esa noche llamé a la licenciada Morales para contarle sobre la presión familiar que estaba recibiendo. Señora Gutiérrez, lo que usted está experimentando es muy común, me dijo. Cuando las víctimas de abuso financiero familiar toman acción legal,
Toda la familia se moviliza para proteger al abusador. Van a usar culpa, chantaje emocional y presión social para que usted retire la denuncia. ¿Qué me recomienda que haga? Le pregunté. Manténgase firme. Lo que su hijo hizo es un delito, sin importar las circunstancias familiares. Si usted cede ahora, le está enseñando que puede violar sus límites sin consecuencias reales. Esa conversación me dio la fuerza que necesitaba para lo que sabía que venía. Daniel y Cecilia no iban a rendirse fácilmente. Pero yo tampoco iba a ceder. Por primera vez en mi vida, iba a priorizar mi propia dignidad y seguridad por encima de mantener la paz familiar. El viernes por la tarde, exactamente una semana después de descubrir el robo, Daniel apareció en mi casa de nuevo. Pero esta vez no vino solo ni agresivo. Llegó acompañado de Cecilia, de mi nieta Sofía, y de su suegra, la señora Carmen Pérez, una mujer de 75 años que siempre había mantenido una actitud de superioridad conmigo desde que Daniel se casó con su hija. Era una delegación familiar completa, claramente diseñada para abrumarme con números y presión emocional. Habían elegido un viernes porque sabían que los fines de semana eran cuando me sentía más sola, cuando era más vulnerable a la manipulación emocional. «Mamá, vinimos todos porque queremos resolver esto como familia», me dijo Daniel desde la puerta, con Sofía agarrada de su brazo y los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «No podemos seguir así. Estás destruyendo a toda la familia por un malentendido». Un malentendido. Después de una semana de evidencia bancaria, después de que él mismo había admitido haber tomado el dinero, todavía lo llamaba un malentendido. La capacidad de distorsionar la realidad que había desarrollado mi hijo era impresionante. Los invité a pasar, pero antes de que pudieran acomodarse en mi sala, establecí las reglas de la conversación. Esta reunión va a ser diferente a las anteriores. Les dije, vamos a hablar con hechos, no con emociones. Y si alguien grita o me falta el respeto, se va de mi casa inmediatamente. La señora Carmen fue la primera en hablar, con esa voz autoritaria que había perfeccionado durante décadas de intimidar a su familia. Antonia, yo crié 5 hijos, y nunca tuve que recurrir a la policía para resolver problemas familiares. Lo que está haciendo es una venganza, no justicia. Señora Carmen, le respondí con una calma que me sorprendió. ¿Usted qué haría si uno de sus hijos le robara $50,000 de su cuenta bancaria? Bueno, eso es diferente. Yo hablaría con él y resolveríamos el problema en familia. ¿Y si después de hablar con él le dijera que tenía derecho a tomar su dinero porque de todas formas iba a ser suyo algún día? La señora Carmen no tenía respuesta para eso. Como la mayoría de la gente que me había estado presionando, podía defender a Daniel en abstracto, pero cuando se enfrentaba a los hechos específicos de lo que había hecho, su lógica se desmoronaba. Cecilia tomó el control de la conversación. Suegra, entendemos que está molesta. Pero Daniel ya admitió que se equivocó. Está dispuesto a devolver el dinero. ¿No es eso suficiente? Cecilia, hace una semana Daniel me dijo que tenía derecho a tomar ese dinero. Hace 3 días me dijo que solo lo había tomado prestado. Ahora me dice que se equivocó. ¿Cuál de todas esas versiones es la verdad? Sofía, que había estado en silencio hasta entonces, comenzó a llorar. Abuela, por favor, no destruyas a nuestra familia. Papá me prometió que nunca más va a hacer algo así. ¿No puedes perdonarlo? Ver a mi nieta llorando me partió el corazón, pero también me enojó profundamente. Daniel había puesto a su propia hija en esa posición, había hecho que ella se sintiera responsable de salvar a la familia de las consecuencias de sus propias acciones. Era la manipulación más cruel que había usado hasta ahora. Sofía, mi amor, le dije acercándome a ella, yo no estoy destruyendo a la familia. Tu papá tomó una decisión que puede tener consecuencias serias. Yo no creé esas consecuencias. Él las creó con sus acciones. Pero abuela, si no retiras la denuncia, papá puede ir a la cárcel. Sofía, si tu papá no hubiera robado dinero, no habría denuncia que retirar. Daniel finalmente exploté. Ya basta, gritó, levantándose del sofá. Mamá, no puedes seguir castigándome por un error. Soy tu hijo. Se supone que debes protegerme, no destruirme. Ahí estaba la verdadera mentalidad de Daniel. Para él, robar $50,000 había sido un error, como derramar café o llegar tarde a una cita. Y mi trabajo como madre era protegerlo de las consecuencias de sus errores, sin importar a quién lastimara en el proceso.
Daniel, siéntate y baja la voz, o te vas de mi casa, le dije con una firmeza que silenciar toda la habitación. Ya no eres un niño al que tengo que proteger de las consecuencias de sus malas decisiones. Eres un hombre adulto que tiene que enfrentar lo que hizo. Pero mamá, si tengo antecedentes criminales, mi vida se va a arruinar. Daniel, tu vida se va a arruinar por las decisiones que tú tomaste, no por las consecuencias que esas decisiones trajeron. En ese momento, la señora Carmen se levantó con una actitud indignada. Antonia, esto es ridículo. Eres una mujer mayor, no necesitas $50,000 para nada importante. Ellos son jóvenes, tienen toda la vida por delante. Deberías estar feliz de poder ayudarlos. Esa fue la gota que derramó el vaso. La idea de que yo, a los 68 años, no tenía derecho a mi propio dinero porque era mayor y no tenía nada importante para lo cual usarlo, me llenó de una rabia fría que no había sentido en años. Señora Carmen, le dije levantándome y caminando hacia la puerta, usted no tiene derecho a decidir qué es importante para mi vida o cómo debo usar mi dinero. Y definitivamente no tiene derecho a venir a mi casa a decirme que debo estar feliz de ser robada por mi propio hijo. Abrí la puerta y me quedé ahí, esperando. Quiero que se vayan todos de mi casa. Ahora. Antonia, no puedes echarnos así, protestó Cecilia. Vinimos a resolver esto como familia. Esta conversación no está resolviendo nada, le respondí. Ustedes vinieron a presionarme para que retire la denuncia. Yo no voy a hacer eso. Daniel robó mi dinero, y va a enfrentar las consecuencias legales de esa decisión. Mamá, por favor, me suplicó Daniel, ahora con lágrimas reales en los ojos. No puedo ir a la cárcel. Mi vida se va a acabar. Daniel, tu vida no se va a acabar. Pero sí va a cambiar. Y tal vez ese cambio te ayude a entender que no puedes tomar lo que no es tuyo sin consecuencias. Uno por uno, salieron de mi casa. Sofía fue la última, y antes de irse me abrazó fuerte. Abuela, te amo, pero no entiendo por qué estás haciendo esto, me susurró. Sofía, yo también te amo. Algún día vas a entender que a veces amar a alguien significa no protegerlo de las consecuencias de sus malas decisiones. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé en mi sala vacía, sintiendo una mezcla de agotamiento y liberación. Habían usado todo: culpa maternal, presión social, chantaje emocional, lágrimas de mi nieta, autoridad de ancianos, amenaza sobre la destrucción familiar. Y yo había resistido todo. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis propios límites y mi propia dignidad por encima de las expectativas familiares. Dolía profundamente, pero también me daba una sensación de poder personal que no había experimentado nunca. Esa noche, mientras cenaba sola, me di cuenta de que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era la madre que sacrificaba todo por mantener la paz familiar. Era una mujer que defendía sus propios derechos, incluso cuando eso significaba enfrentar a su propia familia. El teléfono sonó varias veces esa noche, pero no contesté. Sabía que serían más intentos de presión, más súplicas, más amenazas veladas. Pero había tomado mi decisión, y ninguna cantidad de manipulación emocional iba a cambiarla. Los siguientes días trajeron una escalada que no había anticipado. Daniel y Cecilia, al darse cuenta de que la presión emocional no había funcionado, decidieron cambiar de estrategia completamente. El lunes por la mañana recibí una llamada de la licenciada Morales que me dejó helada. Señora Gutiérrez, necesito informarle que su hijo ha contratado un abogado y van a pelear la denuncia por fraude. Están alegando que usted le había dado autorización verbal para manejar sus finanzas debido a su edad avanzada y posible deterioro cognitivo. ¿Deterioro cognitivo?, repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Daniel está diciendo que estoy senil? Así es. Su abogado va a argumentar que la transferencia fue autorizada por usted en un momento de confusión, y que ahora no recuerda haberla autorizado debido a problemas de memoria relacionados con la edad. Era la traición más profunda que podía imaginar. No solo había robado mi dinero, sino que ahora estaba tratando de destruir mi reputación y mi competencia mental para evitar las consecuencias de sus acciones. Quería hacerme pasar por una anciana confundida que había olvidado haber autorizado una transferencia de $50,000. Esa tarde, mientras procesaba esta nueva información, recibí una visita inesperada. Era mi médico de cabecera, el doctor Ramírez, que había estado tratando a mi familia durante más de 15 años. Antonia,
necesito hablar contigo sobre algo muy delicado, me dijo cuando lo invité a pasar. Daniel vino a verme esta mañana, continuó, claramente incómodo. Está preocupado por tu salud mental. Me dijo que has estado tomando decisiones irracionales, que has acusado a la familia de robar dinero, y que tal vez necesitas una evaluación neurológica. La estrategia era diabólica en su simplicidad. Daniel estaba construyendo un caso médico para respaldar su defensa legal. Si podía conseguir que un médico documentara preocupaciones sobre mi salud mental, tendría evidencia para su argumento de incompetencia cognitiva. Doctor Ramírez, le dije manteniéndome calmada, ¿usted ha notado algún signo de deterioro cognitivo en mí durante nuestras consultas recientes? No. Antonia. Francamente, estás muy lúcida para tu edad. Manejas tus medicamentos perfectamente, recuerdas todas las fechas de tus citas, y siempre vienes bien preparada con preguntas específicas sobre tu salud. Le conté toda la historia al doctor Ramírez. El robo de los $50,000, las mentiras, la presión familiar, y ahora esta nueva estrategia de cuestionar mi salud mental. Él me escuchó con creciente preocupación, tomando notas en su tablet. Antonia, basándome en mis observaciones médicas, no tienes ningún signo de deterioro cognitivo. Tu memoria está intacta, tu capacidad de razonamiento es clara, y tus decisiones son completamente racionales. Voy a documentar esto en tu expediente médico. Esa documentación médica resultó ser crucial, porque 3 días después recibí una citación judicial. Daniel había demandado por la custodia de mis finanzas, alegando incompetencia mental. Quería que un juez declarara que yo no era capaz de manejar mis propios asuntos financieros y que él debía ser nombrado mi tutor legal. La audiencia estaba programada para la siguiente semana. Cuando le conté a Otilia lo que estaba pasando, su reacción fue de furia absoluta. Antonia, ese muchacho no tiene límites. Ahora quiere quitarte tu libertad legal además de tu dinero. Esa semana fue la más difícil de mi vida. Daniel había movilizado a toda la familia extendida para que dieran testimonio sobre mi supuesto deterioro mental. Mi cuñada Teresa había aceptado declarar que me había parecido confundida en reuniones familiares recientes. Algunos primos lejanos habían firmado cartas expresando preocupación por mi capacidad de tomar decisiones financieras importantes. Era una campaña orquestada para destruir mi competencia legal, y me di cuenta de que Daniel había estado planeando esto desde mucho antes del robo. Había estado sembrando dudas sobre mi salud mental durante meses, preparando el terreno para este momento. Pero yo también me preparé. La licenciada Morales reunió evidencia de mi competencia mental, mis estados de cuenta organizados, mis inversiones bien manejadas, mi participación activa en clases y actividades sociales, y el testimonio del doctor Ramírez. También conseguimos declaraciones de mis amigas del grupo de caminata y de mis instructores de aquaeróbicos, todos confirmando que yo era una mujer lúcida y activa. El día de la audiencia, llegué al juzgado con Otilia y la licenciada Morales. Daniel estaba ahí con Cecilia y su abogado, un hombre joven que parecía muy seguro de su caso. También estaban algunos familiares que habían venido a apoyar la versión de Daniel. Durante la audiencia, el abogado de Daniel presentó su caso. Argumentó que una mujer de 68 años que acusaba a su propio hijo de robo obviamente tenía problemas de juicio. Leyó testimonios de familiares que describían comportamientos irracionales y paranoicos de mi parte. Cuando llegó mi turno de responder, la licenciada Morales presentó toda nuestra evidencia. Los registros bancarios que mostraban la transferencia no autorizada, la documentación médica confirmando mi competencia mental, y testimonios de personas independientes que interactuaban conmigo regularmente. Pero el momento decisivo llegó cuando el juez me pidió que hablara directamente. Señora Gutiérrez, ¿puede explicarme en sus propias palabras qué pasó con el dinero en cuestión? Me levanté y miré directamente al juez. Su señoría, mi hijo usó mi clave de acceso bancario para transferir $50,000 de mi cuenta a la suya sin mi autorización. Cuando lo confronté, primero negó haberlo hecho, después admitió que lo había hecho pero justificó que tenía derecho a hacerlo. Ahora está tratando de evitar las consecuencias legales de sus acciones, cuestionando mi salud mental. ¿Y usted considera que está mentalmente capacitada para manejar sus propias finanzas? Preguntó el juez. Su señoría, manejo mis finanzas desde hace 3 años, desde que mi esposo murió. Tengo inversiones diversificadas, pago todas mis cuentas puntualmente, y he tomado decisiones financieras responsables durante todo este tiempo.
El único problema que he tenido es que mi hijo robó mi dinero sin mi autorización. El juez revisó todos los documentos durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era clara y firme. Después de revisar toda la evidencia presentada, no encuentro ninguna base para cuestionar la competencia mental de la señora Gutiérrez. Los registros médicos y los testimonios independientes confirman que está plenamente capacitada para manejar sus propios asuntos. La demanda de tutela se rechaza completamente. Después continuó. Además, la evidencia presentada sobre la transferencia bancaria no autorizada parece constituir un caso claro de fraude financiero. Recomiendo que las autoridades competentes procedan con la investigación criminal. Daniel se levantó de su asiento, claramente desesperado. Su señoría, por favor, es mi madre. No quiero que esto destruya a nuestra familia. Joven, le respondió el juez con severidad, usted inició estos procedimientos legales. No puede alegar preservación familiar después de haber intentado quitarle la autonomía legal a su propia madre. Cuando salimos del juzgado, Daniel me esperaba en el pasillo. Mamá, todavía podemos resolver esto en familia, me dijo, pero su voz ya no tenía la confianza de semanas anteriores. Sonaba derrotado, desesperado. Daniel, tú decidiste resolver esto en los tribunales cuando trataste de quitarme mi capacidad legal, le respondí. Ahora vas a enfrentar las consecuencias de todas tus decisiones. Esa tarde, sentada en mi casa con Otilia celebrando la victoria legal, me di cuenta de que había ganado algo más que un caso judicial. Había recuperado mi dignidad, mi autonomía, y la certeza de que podía defenderme incluso contra mi propia familia cuando era necesario. Pero también sabía que esto no había terminado. Daniel no se rendiría fácilmente, y las próximas semanas traerían el desenlace final de esta batalla que nunca había querido pelear. 3 semanas después de la audiencia judicial, recibí la llamada que había estado esperando. Era la fiscal del distrito, licenciada Hernández, informándome que habían decidido proceder con los cargos criminales contra Daniel. El gran jurado había encontrado evidencia suficiente para acusarlo formalmente de fraude bancario, un delito que podía resultar en hasta 5 años de prisión. Durante esas semanas, Daniel había hecho intentos desesperados de contactarme. Mensajes de texto a todas horas, cartas entregadas por vecinos, incluso intentos de interceptarme cuando salía de mis clases. Pero yo había cambiado mi número de teléfono, había instalado cámaras de seguridad en mi casa y había informado a mis amigas e instructores que no debían darle información sobre mis horarios o actividades. La transformación había sido completa. Ya no era la madre que se sentía culpable por poner límites. Era una mujer que protegía su paz y su seguridad sin disculparse por ello. Había aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificar la propia dignidad, y que establecer límites saludables no era crueldad sino supervivencia emocional. El día del juicio, llegué al tribunal acompañada por Otilia y la licenciada Morales. Daniel estaba ahí con su nuevo abogado defensor, un hombre mayor que parecía menos confiado que el anterior. Cecilia estaba sentada detrás de él, pero ya no me miraba con esa actitud desafiante de semanas anteriores. Parecía una mujer que finalmente había entendido la gravedad de la situación. Durante el proceso, escuché cómo la fiscal presentaba evidencia detallada del robo. Los registros bancarios, los códigos de acceso utilizados, la fecha y hora exactas de la transferencia. Todo estaba documentado con precisión científica, reduciendo las acciones de mi hijo a datos fríos e irrefutables. Cuando Daniel finalmente se declaró culpable para evitar un juicio completo, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque la verdad había sido reconocida oficialmente. Tristeza porque mi propio hijo había tenido que ser forzado por el sistema legal a admitir lo que había hecho. El juez le impuso 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, y la obligación de reembolsar completamente los $50,000 con intereses. Pero lo más importante para mí fue escuchar las palabras del juez cuando explicó la sentencia. Señor Gutiérrez, el abuso financiero de personas mayores es un delito serio, especialmente cuando viene de familiares cercanos. Su madre confió en usted, y usted violó esa confianza de la manera más calculada posible. Esta sentencia refleja no solo el daño financiero que causó, sino el daño emocional de traicionar la confianza familiar. Después del juicio, Daniel se acercó a mí en el pasillo del tribunal. Por primera vez en meses, no vino con exigencias ni justificaciones. Vino con algo que parecía remordimiento genuino. Mamá,
Sé que ya es tarde para disculpas, me dijo con voz quebrada. Sé que destruí nuestra relación. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo que lo que hice estuvo mal. No fue un error, no fue un malentendido. Fue un robo, y fue una traición. Me quedé ahí, mirando a mi hijo, viendo en él por primera vez en meses al niño que había criado en lugar del hombre que me había manipulado y robado. Daniel, me tomó 68 años aprender a valorar mi propia dignidad más que la paz familiar. Espero que a ti no te tome tanto tiempo aprender que las acciones tienen consecuencias. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Me preguntó. Daniel, el perdón no significa volver a las cosas como eran antes. Significa que yo puedo estar en paz con lo que pasó sin que el resentimiento me consuma. Pero la confianza se reconstruye con acciones, no con palabras. En los meses que siguieron, mi vida tomó una dirección completamente nueva. Sin la presión constante de Daniel y Cecilia, pude concentrarme en lo que realmente quería hacer con mis años restantes. Me uní a un grupo de viaje para personas mayores y visité lugares que Roberto y yo habíamos soñado conocer. Tomé clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que había posponido por décadas. También me involucré en un grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar. Descubrí que mi historia no era única. Había docenas de mujeres de mi edad que habían pasado por experiencias similares con hijos, nietos o familiares que habían abusado de su confianza y sus recursos. Convertirme en mentora para otras mujeres en situaciones similares me dio un propósito nuevo. Ayudaba a otras madres y abuelas a reconocer las señales de manipulación financiera, a entender sus derechos legales y a encontrar la fuerza para establecer límites saludables con familiares abusivos. Sofía, mi nieta, eventualmente se acercó a mí por su cuenta. Había cumplido 18 años y había comenzado a entender la situación desde una perspectiva más madura. Abuela, me dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas, creo que nunca entendí realmente lo que papá te hizo. Pensé que estaba siendo cruel, pero ahora veo que estabas defendiéndote. Reconstruir mi relación con Sofía fue uno de los regalos inesperados de haber mantenido mis límites. Ella aprendió, a través de mi ejemplo, que las mujeres tienen derecho a defenderse incluso cuando eso significa contradecir las expectativas familiares. En cuanto a Daniel, cumplió su servicio comunitario trabajando en un centro para personas mayores, donde espero que haya aprendido algo sobre el valor y la dignidad de nuestra generación. Devolvió el dinero completo, como ordenó el tribunal, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Y estaba bien así. Había aprendido que el amor incondicional no significa aceptar comportamiento abusivo sin límites. Había aprendido que ser una buena madre no requiere sacrificar mi propio bienestar para proteger a mi hijo adulto de las consecuencias de sus malas decisiones. Una tarde, mientras revisaba las fotos de mi último viaje con el grupo de personas mayores, mi teléfono sonó con un mensaje de mi amiga Carmen del grupo de pintura. Era una foto de nosotras en nuestra clase, sonriendo con nuestros delantales manchados de pintura, orgullosas de nuestras obras recién terminadas. Miré esa foto y me vi realmente por primera vez en años. No era la madre agotada que había sido durante décadas, siempre disponible para resolver los problemas de otros. Era una mujer de 70 años, radiante, activa, rodeada de amigas que había elegido, viviendo una vida que había diseñado para su propia felicidad. Esa noche, mientras cenaba tranquila en mi comedor rediseñado, rodeada de las plantas que cuidaba con amor y los proyectos de arte que había completado, pensé en la mujer que había sido antes de esta experiencia y la mujer en la que me había convertido. El dolor de la traición de Daniel siempre estaría ahí, pero ya no definía mis días. Lo había transformado en sabiduría, en límites saludables, en una nueva comprensión de mi propio valor. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar patrones que no nos sirven, para defender nuestra dignidad, para elegir nuestra propia felicidad. Mientras apagaba las luces de mi casa esa noche, sintiendo la tranquilidad profunda de una vida vivida en mis propios términos, pensé en todas las mujeres que todavía estaban luchando batallas similares. Y me dormí con una sonrisa, sabiendo que por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar, empezando por mí misma.